Continuamos hablando de funciones trigonométricas y esta vez vamos a hablar de propiedades adicionales que tienen las funciones trigonométricas. Recuerden que las habíamos definido en el círculo unitario, ¿sí? Si recuerdan, nos colocamos en el círculo unitario un ángulo en posición estándar y el lado terminal de ese ángulo nos daba la primera coordenada es coseno de z, la segunda coordenada es seno de z, y entonces definimos tangente de ese ángulo como z, como seno de z sobre coseno de z, cosecante de z es el recíproco de seno de z, o sea que es 1 sobre seno de z, secante de z es el recíproco de coseno de z, o sea es 1 sobre coseno de z o 1 sobre x, y cotangente de z es el recíproco de tangente, o sea coseno de z sobre seno de z. Para hablar del dominio y el campo de valores de estas funciones, fíjense que como x z, perdón, son las revoluciones que vamos dando tanto en dirección positiva, en contra de las manecillas del reloj, como en dirección positiva, en dirección negativa, perdón, a favor de las manecillas del reloj. Z puede ser cualquier cosa y como Z puede ser cualquier cosa, no hay ninguna restricción en ellas. Tanto seno de Z como coseno de Z, su dominio son todos los números reales. Sin embargo, como coseno de Z, por ejemplo, es el valor de X y X entonces va a estar entre 1 y negativo 1, lo ven aquí, ¿verdad? Dentro del círculo, pues entonces el campo de valores de coseno de Z es negativo 1 a el intervalo cerrado de negativo 1 a 1 como tenemos aquí, y por la misma razón, como seno de z es la coordenada y siempre va a estar entre negativo 1 y 1, por lo tanto el campo de valores de seno de z es también el intervalo cerrado desde negativo 1 a 1. Veamos, por ejemplo, tangente de z, vamos por aquí, tangente de z es y sobre x, o sea que esto va a estar definido, recuerden, siempre que x no sea 0 y x es 0 aquí, ¿no? O sea que x es 0 aquí arriba o aquí abajo. Y recuerden que si vamos en dirección positiva, por ejemplo, aquí está pi medio, por acá va a estar 3 pi medio, por acá va a estar 5 pi medio, 7 pi medio, 9 pi medio, 11 pi medio. Y si vamos en dirección negativa, aquí tendríamos menos pi medio, menos 3 pi medio, menos 5 pi medio, menos 7 pi medio, menos 9 pi medio, menos 11 pi medio, menos 13 pi medio y por ahí, ¿verdad? Como ven, tenemos los múltiplos impares de pi medio. Ese es el dominio de tangente de z y por la misma razón, miren por acá, secante de z y tangente de z comparten el mismo denominador, x. Así que tangente de z y secante de z tienen exactamente el mismo dominio, son todos los números reales excepto aquellos que son múltiplos enteros múltiplos impares, perdón, de pi medio. Y para el campo de valores, esto lo vamos a ver con más detalle un poco más adelante, pero el campo de valores de la función tangente de z son todos los números reales y el campo de valores de la función secante de z son todos los números reales excepto se me quedó por aquí un negativo, excepto el intervalo abierto entre negativo 1 y 1. Debe ser desde negativo infinito hasta negativo 1, unión 1 a infinito. A ver si puedo arreglarlo por aquí con esto un momentito. Por aquí va un negativo. No. Vamos a borrar. A ver si puedo ponerlo por aquí. Negativo 1 y por acá también es negativo 1. El campo de valores de secante de z es el intervalo desde negativo infinito hasta negativo 1, unido al intervalo de 1 a infinito. Igual con cosecante, el intervalo del campo de valores de cosecante de z es el intervalo de la unión de los intervalos semiabiertos negativo infinito a negativo 1 unido con 1 a infinito. Y el campo de valores de cotangente de x es igual al de tangente de x, que es toda la recta real desde negativo infinito a infinito. Cotangente y cosecante, vemos por aquí, cotangente es x sobre y, cosecante es 1 sobre y, las dos comparten esa y en el denominador, o sea que siempre van a estar definidas, siempre y cuando y no sea 0, y y es 0 aquí, y es 0 aquí, y eso ocurre cuando estamos acá, ¿no? Cuando estamos o en 0 o en pi
o en 2pi, o en 3pi, 4pi, o para la otra dirección, menos pi, menos 2pi, menos 3pi, menos 4pi, etcétera. Se fijan, ahí tenemos todos los múltiplos enteros de pi. O sea, más o menos pi, 0, más o menos pi, más o menos 2pi, más o menos 3pi, más o menos 4pi, por ahí para abajo, ¿verdad? Esta z por aquí significa los números enteros, ¿verdad? X tal que X no es un múltiplo entero de pi, ¿sí? Y por acá X tal que X no es un múltiplo impar de pi medios. Y ahí tenemos el dominio y el campo de valores de las 6 funciones trigonométricas. Por supuesto, si el argumento de la función ya no es z, sino que es otra cosa alterada, modificada de z, pues entonces tenemos que ir y mirar el dominio. En el caso de seno y coseno, pues no importa que tengamos ahí adentro, siempre va a estar definido. En el caso de tangente, secante, cotangente y cosecante, pues tenemos que validar que el producto final pues no sea para tangente y secante un múltiplo impar de pi medio, y para cotangente y cosecante que no sea un múltiplo entero de pi. Algunas identidades, estas ya las hemos dicho, pero las repetimos. Secante es el recíproco de coseno, cosecante es el recíproco de seno, tangente es el cociente de seno sobre coseno, cotangente lo podemos ver como el cociente de coseno sobre seno, pero también lo podemos ver como el recíproco de tangente, ¿sí? O sea, cotangente de z es 1 sobre tangente de z. Lo mismo por acá, tangente de z es 1 sobre coseno de z. Identidades pitagóricas, ahí lo tengo en plural, pero realmente es una. Esa que tenemos aquí en azul, seno cuadrado de z más coseno cuadrado de z es 1. Sabemos que eso sale derechito del círculo unitario. Y de esta relación, de esta identidad, podemos sacar automáticamente las otras dos. Por ejemplo, si de esta primera identidad nosotros dividiésemos a ambos lados de esta ecuación por seno cuadrado, por coseno cuadrado, para sacar esta, tendría seno cuadrado sobre coseno cuadrado, eso es tangente cuadrado, coseno cuadrado sobre coseno cuadrado, eso es 1, y 1 sobre coseno cuadrado es secante cuadrado. Y dividiendo por coseno cuadrado, de aquí obtenemos directamente esta ecuación, que también por eso se conoce como una identidad pitagórica. Y si en lugar de dividir por coseno cuadrado dividimos por seno cuadrado, tendríamos seno cuadrado sobre seno cuadrado, eso es 1, coseno cuadrado sobre seno cuadrado, eso es cotangente cuadrado, y 1 sobre seno cuadrado es cosecante cuadrado, en este caso de z. Así que ahí tenemos las tres identidades pitagóricas. Importante que se sepan por lo menos esta primera, porque como acaban de ver, las otras dos se obtienen directamente dividiendo por coseno cuadrado o seno cuadrado, dependiendo del caso. Los signos, como coseno es el primer componente x, pues coseno va a ser positivo tanto en el primer cuadrante como en el cuadrante número 4. Como y es, aquí cuando x es positivo para este lado, como seno es la componente y, pues va a ser positiva obviamente en el primer cuadrante, pero también va a ser positiva en el segundo cuadrante. La y es positiva aquí arriba. Tangente es positiva donde seno y coseno son positivos, que es en el primer cuadrante, y también donde seno y coseno los dos son negativos, que sería en el tercer cuadrante, porque negativo sobre negativo es positivo. Así que tenemos que en el primer cuadrante todas las proporciones x, y, x sobre y sobre x, 1 sobre x, 1 sobre y. Esas 6 proporciones todas son positivas en el primer cuadrante. En el segundo cuadrante solamente es positivo seno y su recíproco, cosecante. En el tercer cuadrante solamente es positivo tangente y su recíproco, cotangente. Y en el cuarto y último cuadrante solamente es positivo coseno y su recíproco, secante. Hay varias maneras de recordar esto. Yo, por ejemplo, cuando yo estudiaba me lo aprendí como all, sin, tan, cos, y sabes dónde está cada quien, pero hay varias frases para uno recordar esto. Yo conozco
tres adicionales. Hay una frase, hay dos en inglés y una que aprendí hace poco en español. Dice, all students take calculus, ¿verdad? Y te acuerdas de ASTC. Hay otra que dice, all silver teacups. Y también ahí tienes el primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto. También en español hay una que dice, todas las funciones son positivas en el primer cuadrante, todas sin tacos. Todas sin tacos nos da también esa relación entre los cuadrantes y los signos de las funciones trigonométricas. En términos de paridad, las funciones coseno y su recíproco secante son pares. Eso quiere decir que coseno de negativo z es coseno de z, y también que secante de negativo z es secante de z. Es lo mismo mirar en z que en negativo z. Las otras cuatro funciones trigonométricas son impares. Quiere decir que seno de negativo z es negativo seno de z, ¿verdad? Ese negativo, en vez de ser absorbido acá adentro, queda como si lo estuviésemos factorizando afuera. Seno de negativo z es negativo seno de z, cosecante de negativo z es negativo cosecante de z, tangente de negativo z es negativo tangente, y cotangente de negativo z es negativo cotangente de z. Y una propiedad adicional, vamos a hablar en específico de las funciones trigonométricas, pero en general se dice que una función es periódica si existe un número positivo t tal que la función empieza a repetir sus valores. Fíjense aquí que con t, cuando le sumamos t a z, obtenemos el mismo valor que cuando estábamos en z, ¿verdad? Para todo z en el dominio de f. El número t más pequeño con esta propiedad se le llama el periodo de la función. Y esto lo que quiere decir es que si lo vemos en términos gráficos, la gráfica de la función empieza a repetirse. Como ven aquí, por ejemplo, aquí esta parte es igual a esta parte, que es igual a esta otra parte, y se repite este garabatito por aquí, una W como con un piquito por ahí, ¿sí? Obviamente, si nosotros cogemos, digamos, hasta acá está un poquito más larga, pues ese otro patrón también se repite, pero no es el patrón más pequeño que se repite. El periodo es el número más pequeño con la propiedad que los valores de la función empiezan a repetirse. Vamos a mirar esto con más detalle más adelante. Pero para terminar con esto, vamos a hablar de las propiedades generales de las funciones y vemos ejemplos particulares en un próximo video. El ángulo de referencia, algunos libros lo denotan como el número de referencia. El ángulo de referencia z sub 2, como tengo aquí en el diagrama, de un ángulo en posición estándar. Importante que el ángulo con el que estemos trabajando siempre esté en posición estándar. Recuerden que eso significa que el lado positivo, el lado inicial del ángulo, coincide con la parte positiva del eje X, ¿ah? Y el origen coincide con el vértice del ángulo. ¿Okay? Pues el ángulo de referencia es el ángulo agudo, ¿verdad? Quiere decir que está entre 0 y 90 grados, o entre 0 y pi medios, que se forma entre el lado terminal de Z y el eje X, ¿verdad? Entre el lado terminal de Z y el eje X. Entonces, por ejemplo, aquí, si mi ángulo Z termina en el primer cuadrante, pues el ángulo agudo que se forma entre el lado terminal y el eje X es exactamente el mismo que Z. O sea que si estamos en el primer cuadrante, el ángulo y su ángulo de referencia son exactamente el mismo. Por acá, si el ángulo Z termina en el segundo cuadrante, pues entonces el ángulo de referencia es el ángulo agudo que se forma entre el lado terminal del ángulo y el eje X. El eje X está por aquí, ¿verdad? El eje X está por aquí. Se forman dos ángulos, este y este. El que es agudo de los dos es este que está aquí, y si quieren podemos calcularlo. ¿Cuánto mide ese ángulo? Pues serían hasta acá completito, un ángulo llano, serían 180 grados, y a eso tengo que restarle el Z. Así que el ángulo de referencia en el segundo cuadrante sería 180 menos Z, o en radianes pues sería pi menos Z. En el tercer cuadrante, miren, no tengo el dibujito del tercer cuadrante, pero imagínense que termine por aquí. Entonces el ángulo agudo que se forma es este que está acá abajo, y lo que hacemos entonces es, ¿quién es ese ángulo? Pues sería, este ángulo mide
lo que mide el ángulo completo y le restamos 180. Así que si termina en el tercer cuadrante, el ángulo de referencia Z sub 2 es Z menos 180 o menos pi. Y si termina en el cuarto cuadrante, como en este, el ángulo agudo que se forma es este que está aquí. Y para sacar este que está aquí sería 360 menos lo que mida este ángulo por aquí, menos Z. Y así tenemos el número de referencia o el ángulo de referencia. Como les comenté hace un momento, veremos ejemplos particulares en un próximo video.